Las crónicas de Kairi. El espectro del bosque. Mi historia comienza en mi ciudad natal, de la cual no daré el nombre, para evitar que alguien más sufra con la misma suerte que yo corrí junto a mis ya muertos amigos. Éramos 3 amigos en total, un pequeño grupo que solía pasar tardes y noches completas solo pasándola bien. Uno de ellos, llamado Alejandro, nos comentó a mí y a Bruno que había escuchado sobre una prueba de valor que se estaba poniendo de moda en distintos foros de internet. El reto consistía en pasar una noche en un bosque solo o con no más de 2 amigos, para después de pasar la noche en medio de la nada dar un grito diciendo que superaron la prueba. El reto a simple vista parecía sencillo, y aún más si estabas en compañía de alguien más, pero Alejandro, prácticamente ordenándonos, nos obligó a subir a su auto para ir hasta el bosque más cercano. Bruno y yo tratamos de negarnos, ya que en esta época del año suele nevar bastante y sería difícil poder movernos por el bosque en caso de algún accidente. Alejandro, con emoción y bastante entusiasmo, nos decía que éramos unos gallinas por no querer cumplir el reto. Sus palabras nos tocaron el orgullo, y al final terminamos acompañándolo para cumplir el reto. Antes de llegar al bosque llegamos a una estación de gasolina donde nuestro emocionado amigo nos pidió que fuéramos a comprar algunas cosas para el hambre mientras él cargaba gasolina el auto. Junto a Bruno escogimos algunas cosas y las pagamos. Al salir, Alejandro nos estaba esperando. Nosotros entramos al auto y nuestro conductor, con gran entusiasmo, nos preguntó si ya estábamos listos para la aventura. Nosotros, algo desanimados, le dijimos que sí, y él arrancó. Unos 30 minutos después estábamos estacionando el auto en mitad de la carretera, sacamos nuestros aperitivos y, acompañados de las linternas de nuestros celulares, nos adentramos poco a poco al bosque. No sé cuánto caminamos exactamente, solo sé que 2 de nosotros, por la falta de señal, se nos acabó la batería y llegamos a lo que parecía ser un cementerio abandonado. Alejandro apenas podía contener su emoción, y tuvimos que acompañarlo al medio del cementerio para hacer una fogata y esperar a que llegue el amanecer. Los 3 estábamos por quedarnos dormidos cuando empezamos a escuchar pasos pesados, pero avanzaban rápido. Pensamos que podría ser un oso, pero según yo no eran tan rápidos a la hora de caminar. Un silencio de ultratumba se hizo presente en todo el bosque, las pisadas dejaron de escucharse, lo único que podíamos oír era nuestra respiración y los latidos acelerados de nuestros corazones. En voz baja les dije a los chicos que volviéramos al auto y hagamos el reto otro día, pero Bruno, al terminar de escuchar mis palabras, salió corriendo en dirección del auto. No nos quedó otra opción que seguirlo para tratar de evitar el peligro. Por más rápido que corríamos, no parecía que avanzábamos, y fue entonces que una figura humanoide pasó frente a nosotros, que apenas lo pudimos notar. Yo y Alejandro nos detuvimos para ver en qué dirección se había ido esa cosa o qué era. Al querer preguntarle a Bruno si pudo ver qué era, se dio vuelta con la cara pálida y la garganta rajada llena de sangre. Estábamos por levantarlo para parar su hemorragia, pero esa cosa volvió a aparecer de entre los árboles, parándose sobre nuestro amigo y gruñéndonos a nosotros, mientras que con sus patas traseras aplastaba a Bruno. La criatura nos lanzó un zarpazo, el cual nos lanzó a ambos a unos metros de lo que quedaba de Bruno. Para cuando nos levantamos solo quedaba una gran mancha de sangre en donde estuvo Bruno. No había un rastro ni nada que nos indicara a dónde se lo llevó a esa cosa. Nosotros, por otro lado, tuvimos que darlo por muerto, y nuestro único objetivo era llegar al auto y salir del bosque. Cuando por fin pudimos llegar al auto, la criatura aterrizó sobre este, destrozándolo y dejándonos sin salida. Esa cosa se lanzó como una fiera contra Alejandro, mientras que yo, con lágrimas en los ojos por el miedo, salí corriendo en dirección a nuestra ciudad. Para cuando avancé unos metros quise mirar para atrás para ver el cadáver de Alejandro hecho pedazos, y a la criatura mirándome con una sonrisa ensangrentada. Tomó de una pierna lo que quedaba de mi amigo y se adentró al bosque lentamente, pareciendo desaparecer.
Perdí la noción del tiempo y cuando llegué a la ciudad una patrulla que estaba dando rondas de vigilancia me preguntó si estaba bien, yo solo pude decir que algo había asesinado a mis amigos a sangre fría. Una semana después fui arrestado por haber asesinado y desaparecido a mis amigos, no pude hacer nada, si les contaba lo que realmente ocurrió me tomarían como un loco. Lo único que se encontró una parte del fémur de Alejandro y cabello de Bruno, el auto desapareció por completo y esa cosa se encargó de limpiar la escena del asesinato. Por eso hoy después de 8 años de estar en la cárcel pedí unas hojas y unos lápices para poder escribir mi historia, después de haber escrito mi experiencia, dejé un dibujo de cómo era esa cosa. Cuando uno es joven las ganas de aventura y adrenalina te llaman en cualquier momento, la gran mayoría de personas cuenta historias de su juventud junto a su familia y amigos, pasando buenos momentos en nuevos lugares, esa era la idea que se había acordado hace unos días con mis amigos. El semestre de clases estaba por terminar por lo que para olvidar el estrés y las aburridas materias decidimos hacer un campamento en una sección del bosque en la cual uno de mis amigos su abuelo era dueño y nos dejó instalarnos ahí para disfrutar unos días, 2 días antes de la fecha acordada para realizar el viaje pasamos el día comprando comida o utensilios que nos hicieran falta. Luego de haber terminado nuestras compras, dejamos las cosas en mi auto y fuimos a comer algo para celebrar que nos había ido bien en los exámenes y pronto tendríamos nuestro título en nuestras manos. Al terminar de comer volvimos al auto y después cada quien se dirigió a su hogar a buscar su ropa y una que otra cosa que vayamos a necesitar. Finalmente llegó el día, pasé a recoger a mis amigos y cargamos en auto con todo, por la carretera todo fueron risas y música, al estar cerca del bosque nuestro alrededor cambió radicalmente para así estar rodeados por grandes árboles y bastante oscuridad, desde los árboles pudimos ver una gran sombra pasar a través de la carretera haciendo que por el susto frenara de golpe, los tres nos quedamos mirando tratando de entender qué pudo ser eso. Sacamos 1000 teorías pero ninguna nos tranquilizó por lo que decidimos solo seguir con nuestro camino, pasados unos 40 minutos de absoluto silencio llegamos al lugar, con algo temerosos bajamos del vehículo y comenzamos a instalar las cosas, al cabo de un par de horas la noche se hizo presente y encendimos con algo de dificultad una fogata, comenzamos a comer para olvidar el mal rato pero algo parecía estar cerca, pensamos en un oso pero al parecer ya se había ido. En cierto momento los tres nos quedamos pensando en el futuro cuando desde los árboles parecía que una criatura estaba saltando de árbol en árbol como un mono, no podíamos ver cómo era, simplemente podíamos ver su silueta saltando de lado a lado. Envalentonados tomamos ramas con fuego para luego comenzar a gritar en todas direcciones para tratar de ahuyentar a esa cosa, en pocos segundos esa cosa saltó desde los árboles hasta quedar frente a nosotros, su aspecto era como el de una persona pero extremadamente delgada con la piel rasgada y una boca llena de colmillos, la criatura nos miró y suelo se posó lentamente sobre sus 4 extremidades pareciendo una araña. La criatura observaba con curiosidad nuestros cuerpos, pero en un segundo sonrió mostrando sus colmillos para así saltar sobre uno de los chicos, destrozándole la cara con una mordida, el miedo se apoderó de nosotros y solo pudimos correr, corrimos en distintas direcciones mientras de los árboles se escuchaba como esa cosa nos perseguía poco a poco, hasta que a unos metros escuché los gritos de agonía de mi amigo. Me senté bajo un árbol paralizado por el terror rezando porque mi muerte sea rápida y sin dolor, pasaron 10 minutos y la criatura no me encontraba por lo que empecé a mirar en todas direcciones y no la veía, me levanté rápido y con felicidad de seguir con vida, pero al levantar la mirada esa cosa estaba sobre el árbol sonriendo con sus garras y colmillos llenos de sangre, la miré fijamente y esa cosa soltó una carcajada para luego saltar sobre mí, acabando con mi existencia lenta y dolorosamente.
El mundo de la minera está lleno de muchos descubrimientos bastante grandes que el ser humano ha sabido darles un uso con el cual lograr satisfacer una o más necesidades, pero lo que una gran mayoría del público no sabe es que los mineros arriesgan sus vidas al entrar bajo tierra, pero no hablo de los posibles derrumbes o ser alcanzados por un sismo, hablo de ser la presa de un tipo de criatura que se aloja en estos lugares, y al saber que los mineros seguirán entrando más y más, esta criatura podrá alimentarse de la misma forma. Por lo general yo me mantenía haciendo trabajo de oficina hasta tarde en la minera donde trabajaba, solía ingresar a los túneles cuando debía de revisar algo o se había encontrado algún objeto para ponerme en contacto con alguna organización que sepa del tema encontrado, pasaba largas jornadas sentado en la silla y mirando fijamente la pantalla del ordenador mientras que mis dedos no dejaban de teclear. En los momentos de descanso me reunía con los mineros con los cuales siempre tenían algún tema nuevo del cual hablar o alguna broma que gastarse entre ellos. Un día mientras estaba en la oficina como de costumbre terminando mi jornada de la tarde, uno de los mineros llegó agitado a mi puerta. El hombre apenas podía pronunciar las palabras debido a un claro terror en sus ojos. Pensé que uno de nuestros compañeros se había accidentado, por lo que lo acompañé para que me mostrara lo sucedido. La distancia de la oficina hasta la entrada a los túneles era de casi 300 metros, los cuales recorrimos en poco tiempo, y al llegar a la entrada habían varios compañeros con rostros de asombro y terror por lo sucedido. Al llegar pregunté por lo sucedido, pero parecía que nadie quería hablar del tema. El minero que me había recurrido a mí me mostró el camino, por lo que pensé que la situación era grave, por lo que nos apresuramos. Avanzamos un tramo de la mina y al girar en una esquina el suelo se sentía extraño. Giré la linterna y observé un charco de sangre. Con la luz de la linterna seguí el rastro hasta ver un cuerpo humano, o más bien lo que quedaba. El torso de la persona estaba completamente lleno de zarpazos gigantescos, mientras que sus extremidades y cabeza no estaban cerca. Del asombro llevé mi brazo al rostro tratando de parar las ganas de vomitar. Le dije a mi compañero que llamaran a la policía y a una ambulancia diciendo que hubo un accidente en la mina. Antes de que el hombre se diera vuelta para volver a la entrada desde el fondo de la caverna, se escuchó un sonido que dejó todo en silencio. Ambos nos miramos y corrimos a la salida. A cada paso que dábamos el instinto nos decía que siguiéramos más y más, pero detrás nuestro el sonido de una cabalgata nos hizo girar la vista para observar a una criatura con facciones humanas pero al igual de animal. Estábamos por llegar a la entrada cuando esa cosa con una de sus manos agarró a mi compañero, y mientras este aún gritaba, la criatura empezó a mutilar sus extremidades con facilidad para dejar de última la cabeza, la cual llevó a su hocico para aplastarlo como si de un caramelo se tratase. La sangre empapó su cuerpo mientras que nosotros nos habíamos quedado sin nada que hacer. La criatura, después de terminar de tragar el cráneo, lanzó un bramido como el de un búfalo provocado que desde lo profundo de la mina. Poco a poco, más de esas cosas llegarán a la entrada para darse un banquete con nuestra sangre. Esa noche en particular lucía más tenebrosa que de costumbre. No había indicio alguno de la aparición de la luna. A esa hora, el bosque parecía encerrar misteriosos horrores. Los árboles retorcidos y sin hojas parecían tener la perfecta silueta de hombres o de demonios que vigilaban el camino en busca de alguna desafortunada alma a la que atormentar. Era una noche de pesadilla, sin duda. Aunque a todo esto Robert Beresford no le prestara mucha atención. Seguía caminando por el sendero, guiándose con una linterna. Un búho pudo verlo, y atónito abrió sus grandes ojos amarillos. Nadie conocía a Robert, por lo menos ningún humano, pero muchos de los animales nocturnos ya se habían acostumbrado a su presencia, pues no era la primera vez que aquel extraño salía a vagar en la oscuridad del bosque. No era normal ver humanos por ahí, especialmente a esas altas horas de la noche. Robert se había acostumbrado a pasear en la oscuridad porque había descubierto algo raro. Era, tal vez, la lamentable atracción que sentía por la oscuridad del bosque. Un tiempo atrás, en los primeros días de su estancia en la naturaleza, tuvo la desventura de perderse alrededor de 17 horas. Pero para cuando pudo guiarse por algunas piedras y musgos de la tierra ya era muy entrada la noche. Pudo oír el extraño ruido de pasos que venían tras él.
Tomó su escopeta y se preparó para lo que viniese a su encuentro. Detrás de algunos arbustos algo caminaba en cuatro patas. No pudo divisarlo muy bien, pero por el grito que daba la criatura supuso que se trataría de algún jabalí. No se oía el singular ruido de pezuñas que estos animales hacen al correr a gran velocidad, parecía más como el ruidos de palmas golpeando sobre el suelo de tierra. Armado con una pequeña linterna de bolsillo y con su escopeta de calibre 12-70, vio como la criatura se mostraba de cuerpo entero, justo delante de Robert. Tenía la forma de un niño. Sus ojos eran muchos más grandes que los de un hombre, y parecía mirar a Robert con curiosidad. Sus manos eran iguales a las de los mandriles actuales, e incluso las delgadas piernas de la criatura terminaban en manos. El color de su piel era de un gris pálido y contrastaba con el color marrón del poco pelo que cubría parte de su cuerpo. Wendigo, mito, leyenda, historia. Robert no sabía si disparar o correr. Esa escena era de lo más aterradora. La extraña criatura hizo un sonido agudo, al cual Robert entendió como muestra de sumisión. Se acercó lentamente para tocarlo. La criatura no parecía reaccionar. Cuando estuvo cerca de tocarle la frente, casi sintió que su corazón salía de su pecho por el susto. Había recibido una fuerte mordida en la mano izquierda. La criatura no lo soltaba y el pobre hombre sentía con pavor el ruido de un hueso rompiéndose. Ante tanto miedo, Robert apretó el gatillo de su escopeta y el ruido fue tal que hizo saltar al monstruo para atrás. Robert cayó de espaldas y pudo contemplar cómo sangraba su mano. Al levantar la mirada descubrió que aquella cosa había desaparecido. La curiosidad de Robert lo había mandado noche tras noche a internarse en la oscuridad. Quería volver a verlo una última vez, quizá así quedaría satisfecho. Quizá así no se sentiría tan solo. Lo buscó por 3 noches siguiendo el mismo camino por el cual lo había encontrado por primera vez, pero luego buscó por otros caminos. Solía volver por la mañana a su cabaña con un sentimiento de total decepción. Pero esta vez era distinto. Robert cambió su camino al descubrir sobre la tierra seca un par de pequeñas huellas de manos que iban de 4 en 4 en dirección a las cuevas. Robert seguía caminando, otra vez. Se metía por entre un par de arbustos sucios, cruzaba de vez en cuando alguna raíz que lo hacía tropezar. Ya estaba acostumbrado. No miró hacia el cielo, pero este comenzaba a cubrirse de nubes negras. Las huellas se hacían cada vez más borrosas dado que el camino que seguía era constantemente transitado por todo tipo de animales, tanto de día como de noche. Robert no sabía hace cuánto estaban esas huellas en la tierra y pensó que quizá al final de su búsqueda no encontraría nada, ni huellas que seguir. Aún así continuó. Entró a lo más hondo de lo que alguna vez se imaginó que pudo llegar a ir él solo. Se encontró con una gran pared de roca y en el centro una gran abertura. El camino de huellas entraba en aquella cueva. Fue la segunda vez que Robert tuvo miedo de noche. Una cueva siempre es el refugio de algún animal. Especialmente es el refugio temporal preferido por osos y otros depredadores. Robert nunca volvió a llevar su escopeta por miedo a asustar a la criatura. Y esa noche no era la excepción. Tenía que entrar o irse y olvidar todo aquello. Pero entró. Dentro de aquel gran agujero de piedra no había más que oscuridad y mal olor. Robert levantó la linterna para ver a unos pocos murciélagos. Su camino se hizo cada vez más oloroso, en cada paso debía esquivar los pequeños excrementos de los animales. Al llegar al fondo vio otro agujero, pero este estaba más abajo y en él tan solo cabía una persona. Se agachó para entrar en él y una vez adentro notó que tan húmedo era aquella cavidad rocosa. Cuando salió del corto túnel, al otro lado no pudo ver absolutamente nada. Alumbró el camino. La luz pasó por el suelo de piedra y alumbró lo que parecían ser algunos niños dormitando sobre el suelo. No eran más de 3 criaturas. Eran más pequeños que el que ya había visto Robert. Su tamaño era el de un niño de aproximadamente de 3 a 4 años.
La piel de estos seres era gris claro y tenían algunas diminutas manchas rosas. Cuando levantó la cabeza, Robert pudo apreciar que aquellos monstruos eran ciegos, como los perros cuando nacen. Robert se paró y pudo ver más atrás el esqueleto de alguna liebre. Esto quería decir que aquellas cosas eran carnívoras. Por eso, quizá, lo habría mordido la otra vez. Debía irse de allí antes de despertarlo sin hacer ningún ruido. Cuando se dio vuelta resbaló sobre algo viscoso que había en el suelo. Su cabeza golpeó contra una pared de piedra haciendo que Robert gimiese. Lanzó una pequeña maldición y se metió en el agujero. Escuchó que detrás de él algo roncaba como un jabalí. Miró para atrás sobre su hombro y vio con horror un par de ojos fosforescentes que se acercaban a él. Quiso gatear lo más rápido que pudo, pero sintió que lo sujetaban del pie. Robert tiró con mucha fuerza de su pierna y logró liberarse. Ahora tenía una bota menos y mucho pánico. Salió del otro lado y tomó su linterna para alumbrar bien su camino. Su sorpresa fue mucha cuando la criatura a la que buscaba apareció de un salto frente a él. Esta vez la criatura sonreía de una manera aterradora. Robert quiso esquivarla pero recibió un golpe del monstruo en su rostro. Pudo ver cómo se alejaba aquella mano casi humana de su cara después de haberlo rasguñado. El viejo corrió bastante asustado. Siguió corriendo pero sin alumbrar su camino, había perdido su linterna. Solo podía ver con un ojo, pero lo único que le importaba era salir de allí. El cielo hizo un gran estruendo y de momento comenzó a llover torrencialmente. Robert se encontró, arrodillado en el suelo húmedo, tratando de calmar su pánico. Intentó respirar más suavemente pero su corazón no le hacía caso. Cuando logró calmarse un poco se volvió a parar para seguir corriendo. Los truenos eran lo único que alumbraba de cuando en cuando el camino del aterrado hombre. Robert tropezó un par de veces y en una ocasión pisó alguna piedra filosa con su pie derecho que lo hizo gemir. Sin detenerse en ningún momento continuó escapando, pues quería salir de aquel oscuro infierno lo más rápido posible. Después de un tiempo llegó a encontrar su vieja cabaña. Cuando se instaló, recordó el dolor en su pie. Tenía la media cortada y llena de sangre. Fue al baño y cuando prendió la luz pudo ver su rostro abierto en 3 tajos. Se acercó al espejo para verse mejor. Su corazón le latió más fuerte que de costumbre. Su ojo izquierdo estaba partido en 2 en una línea horizontal. Las heridas en la piel estaban tan abiertas y tan limpias por el agua de lluvia que Robert pudo llegar a ver el blanco de su hueso. El tiempo pasó, sus heridas sanaron y él quedó tuerto. Robert nunca más salió de su cabaña de noche, aunque si debía hacerlo siempre salía armado. Nunca pudo olvidar aquello. Casi siempre despertaba después de alguna larga pesadilla para mirar su rostro. Si bien nunca pudo olvidarlo, tampoco dejó que eso lo traumase, e incluso una noche estaba lloviendo torrencialmente en el bosque y Robert sacó una silla para sentarse cerca de la puerta y ver el agua caer. Seguía estando solo, claro que nada más estaba solo en la seguridad de su casa. Cuando salía a cazar en las mañanas siempre descubría algún esqueleto animal. No eran los depredadores locales los que habían hecho semejante destrozo. No, claro que no. Fueron esas cosas. Cada día la cantidad de nuevos esqueletos animales aumentaba. Eso significaba que la familia de monstruos había crecido. Más bocas que alimentar. Él había salido otra vez a cazar su almuerzo. Caminó hasta el centro del bosque. Robert contempló el cielo despejado de aquel día. Pensó que quizá, si algún día las criaturas se comerían todo el bosque, al no estar satisfechos comenzarían a salir de día para saciar su apetito. Robert ya no estaría nunca más a salvo. Algún día él moriría asesinado por esas cosas. Eso le aterraba. Pero, ¿qué rayos podría hacer un cuarentón frente a un ejército de monstruos hambrientos? Robert lanzó un suspiro y siguió caminando.